La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Buenos días, señoras, señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bien, antes de empezar con la mención de nuestras emisoras que se unen a esta transmisión, permítanme hacer la mención de Peruvian Travel Service. Aprovecha y viaja con estas promos. Punta Cana 5 días 4 noches a $899, Hotel Royalton. Cancún 5 días 4 noches, $699, Hotel Al Ritmo Resort Water Park. Incluye boletos aéreos, traslados, 4 noches, sistema todo incluido. Reservas al WhatsApp 990 38 69 73 988 45 65 35. Peruvian Travel Service, www.peruviantravelservice.com. Peruvian Travel Service, 19 años de experiencia, viaja con expertos. Y ahora sí damos la bienvenida a toda la red Sodomco, que está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, 1500 kilociclos en la AM, 105.1 en la frecuencia modulada, Radio Santo Domingo en la hermosa ciudad de Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. A esta red de Sodomco, la red de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, se une otra red de radios amigas como es Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, es la radio del arzobispado, Radio Satipo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Yurimaguas Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Chota, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta. AM Tagua nos ponen podcasts en todo el Perú y el mundo. Además tenemos la página web de Radio Santa Rosa donde están todos los programas, www.radiosantarosa.com.pe, y las transmisiones en vivo en el Facebook Live de Radio Santa Rosa y el Facebook Live de Radio Quillabamba. Además también tenemos el canal de YouTube donde también estamos transmitiendo en vivo. Y ya son las 8 de la mañana con 5 minutos. Hoy es 3 de junio del año 2021 y se termina ya la campaña electoral y saludamos ya a Rosa María Palacios. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días, amigos, muy buenos días en todo el Perú y en el mundo, con mucha alergia, como nos pasa hoy a todos los alérgicos, con la humedad que tiene Lima en este momento y con el poquito de frío que también estamos sintiendo. Vamos primero con nuestros auspiciadores. Por segundo año consecutivo, la Pontificia Universidad Católica del Perú obtuvo la mejor evaluación en todo el país en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible por el ranking Times Higher Education Impact 2021. Nuestra universidad lidera 13 de los 17 objetivos que plantea la Organización de Naciones Unidas. Y ahora vamos con los colegios dominicos del Perú. Colegio Sagrado Corazón Sofianum, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El proceso de admisión para el año 2022 está abierto. Colegio Sagrado Corazón Sofianum, formamos en luz y verdad. El Colegio Privado Bilingüe Reina de Los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El Colegio Bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores.
Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que los hagan competitivos en la sociedad. Y finalmente también tenemos otras obras sociales dominicas, si me permiten, por favor. Tengo que encontrarlo acá porque esto está acá. Muy bien. Tenemos otras obras sociales dominicas en Arequipa. Y tenemos Hotel La Cuesta de Caima de la Asociación Santa Catalina de Sena, de las Madres del Monasterio de Santa Catalina. Es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima de Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud. Ofrece servicio de calidad en salud a precios al alcance de todos. Eso también es en Arequipa. Servicio de rayos X, mamografías, laboratorio de análisis clínico, ecografías, endoscopía, coloscopía, tópico, farmacia y servicio de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las madres dominicas del convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta A10, urbanización San José Humacoyo, frente a la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Muy bien, cada día tenemos más auspiciadores, pero claro, esto nos toma algunos minutos, pero acá estamos nuevamente con ustedes. Abel, efectivamente, como has dicho, hoy es jueves 3 de junio, hoy es el último día que de acuerdo a ley se pueden realizar movilizaciones en una campaña política. La campaña sigue hasta mañana viernes, pero ya mañana viernes no pueden haber mítines. Esto ha suscitado algunos problemas porque, de acuerdo a las normas vigentes, no puede haber ningún mitin. Todas las reuniones de personas están prohibidas. Que durante la campaña todo el mundo se haya hecho la vista gorda es otra cosa. Pero el alcalde de Lima ha dicho, bueno, no pueden usar la Plaza San Martín para dos concentraciones, además que las dos querían la Plaza San Martín. Simplemente la ha cerrado y ha dicho, en el centro de Lima, no. Ambos candidatos se han quejado, pero en realidad hay un tema que parece que todo el mundo ha olvidado. Las normas de pandemia siguen vigentes. De verdad, parece que todo el mundo ha olvidado. Claro, si tú le dices eso a los candidatos, inmediatamente te dice que la democracia, que no sean, el derecho a reunión no puede suspenderse de esa manera durante una campaña. Durante la primera vuelta estuvo suspendido. Estábamos en lo peor de la segunda ola, es verdad, y ahora estamos de bajada. Pero tampoco se trata, pues, de levantar la bajada de la segunda ola con manifestaciones como las que se han hecho en todo el Perú. Y hay que decirlo sobre todo en el caso del señor Pedro Castillo. Yo veía el mitin de Juliaca, había gente hasta en el cerro. ¿Y después qué vamos a hacer? Es bien complicada la situación, la verdad. Discúlpeme que esté tan gangosa, pero es una alergia fuerte la de esta mañana, ¿no, Abel? Sí, Rosa María, bueno, me recuerdo cuando venías también y teníamos el mismo problema acá, sobre todo los días tan húmedos que tiene nuestra capital. Terrible para los que sufren de esto. Y que no crea la gente que no toma alguna medicación. Este es el estado estando bien medicada. O sea, imagínense si no tuviera nada, si no tomara nada, imagínense cómo estaría. Este ha sido un invierno muy diferente al del año pasado, que fue más caliente, y ese ligero cambio de temperatura y un poco más de humedad, y la verdad, vamos muertos, a verla. Voy a tener que ir al doctor a que me aplique alguna cuestión para parar esta cantidad de problemas que tengo que no resuelven los antihistamínicos normales. Estamos en la fase crítica de las alergias. Muy bien, pero a lo que no le tengo alergias a la política, y la verdad que la semana va a estar dura, por varias razones. De los dos lados comienzan a filtrarse estas ideas peligrosísimas
de que hay que desconocer el resultado porque hay un fraude en marcha. Hemos hablado de esto antes en estos días, vamos a seguir hablando de esto, porque todo parece indicar que el final va a ser un final muy ajustado. Ya el domingo pasado teníamos una encuesta de empate técnico, no podemos hablar de encuestas en este momento, pero todo hace pensar que va a ser un final muy ajustado, muy parecido a lo que pasó con Kuczynski y Keiko Fujimori en el 2016. Entonces eso hace que te pases 48 horas, 72 horas, esperando un resultado definitivo. Y la OMP no puede dar un resultado definitivo hasta que no sume el último voto. Y estas elecciones se ganan por diferencia de un voto. Basta con que uno tenga un voto más que el otro y ganó. Entonces eso hace que sean muy duras. Si un candidato tuviera 20 puntos encima del otro, no habría mucha discusión. Ya sabríamos quién ganó, la gente no estaría tan ansiosa, ¿no es cierto? Lo que no sabemos es lo que está pasando, pero sí sabemos que los votos se están moviendo. Que el que iba a votar nulo, viciado, tal vez está cambiando su posición. Que el que no iba a ir a votar, tal vez ahora sí quiere ir a votar. Que el que no estaba muy seguro de su decisión, la está afinando. Entonces, eso implica movimientos que están muy empapados de lo que ha sucedido en los últimos días. Y es evidente, como nos explicó Juan Carlos Tafur, que Keiko Fujimori ha tratado de acercarse al voto femenino y en las últimas encuestas ya había una indicación de que con las mujeres le iba mejor a Keiko que a Pedro Castillo, que le iba bien con los hombres. Entonces yo creo que están profundizando eso. Y que algunos mensajes machistas de Pedro Castillo esta semana no lo han ayudado en nada, además del debate. Yo creo que el debate no lo ayudó tampoco. El debate de Chota, el debate técnico y este último debate ha sido siempre duro para la candidatura de Perú Libre, porque no esclarecen, confunden sus posiciones. Hoy hay una evaluación en El Comercio hecha por Miguel Castilla de cuánto cuestan las propuestas de ambos candidatos. Y Keiko Fujimori, que parecía Mamanuela regalando de todo, el bono, el no bono, el crédito, el préstamo, lo que fuera. Su propuesta económica sigue siendo más barata que la de Castillo. Porque hay cosas que a veces la gente no evalúa, pero, por ejemplo, poner un razonador magnético, que era en realidad un equipo de resonancia magnética, en cada establecimiento de salud, y son 2.500 a nivel nacional, cuesta más o menos, me dijeron ayer, algo así como 50.000 millones de soles. Es mantenimiento, o sea, equipamiento, mantenimiento, sostenimiento a lo largo de un año, personal, etcétera, ¿no? Que además es innecesario. Y además porque el programa de Castillo contempla expropiaciones, y las expropiaciones tienes que pagarlas. Es decir, si tú dices que vas a nacionalizar el gas en camisea, eso es muchísimo más caro que el bono 10.000. Pero muchísimo más caro, en serio, ¿ah? O sea, la gente que está preocupada de que el bono es un bono o es un crédito, olvídense de eso. Más caro es nacionalizar camisea. Entonces, puestas unas contra otras, aunque parezca increíble, por la cantidad de regalos que hizo Keiko Fujimori, más caro es Perú Libre. Porque ha ofrecido cosas que son muy caras de pagar. Además, por supuesto, de un tren que me encantaría tener, ¿no? De Tumbes a Tacna, ¿no? Ese solito nomás también tiene un costo. Claro, ese no se hace en 5 años, ¿no? Se hace en décadas. Pero de todas maneras, pues, sin considerar ese tren, hay ofertas así también de fantásticas, ¿no? Entonces, en fin, vamos a ver cómo va. Yo insisto en un solo punto, se los he dicho muchas veces en estas semanas. Keiko Fujimori tiene muchos problemas y objeciones democráticas, objeciones familiares, objeciones a su manejo político, válidas, completamente válidas, y entiendo a aquellos que las levantan. Pero el programa económico de Pedro Castillo es el hambre.
Ayer en la mañana el dólar se disparó a 3.9, el BCR entró a comprar un poco, no mucho, pero entró a comprar, y luego en la tarde comenzó a caer. Aparentemente hay encuestas o parte de encuestas que están circulando, pero la situación sigue siendo altamente volátil, muy inestable, pero muy inestable. Y eso es algo que el votante tiene que tener en consideración. Yo entiendo que haya un votante que no le importa el problema económico porque cree que no le afecta. Cuando el día de mañana nos afecte a todos, yo solamente quiero que sepan que se advirtió con bastante detalle que el problema del plan económico de Pedro Castillo es grave, no solo por su costo, sino por lo poco capaz de generar prosperidad. Ese es el problema. Y con un dólar que se dispara por encima de 4 la próxima semana, si es que gana, en fin, las cosas van a ser muy difíciles. Si gana Keiko Fujimori, tampoco las cosas van a ser fáciles, no va a ser un paseo, va a haber muchísima, creo yo, movilización popular, pero en medio de esto, tal vez un mejor manejo económico. Ha habido también una cierta campañita por desacreditar a Carranza, ¿no? Que le fue muy bien en el debate técnico contra Juan Pari, que como hemos dicho es una buena persona, pero no estaba calificado para ese debate, por su manejo en la CAF. Lo acusan de haberle prestado plata a la Venezuela de Maduro. Es gracioso. Es un banco de fomento para América Latina, básicamente para el grupo andino. Más bien, cuando comenzó a ponerle trabas a los créditos a Maduro, a Venezuela, es que se organizó su salida. Los argentinos comenzaron a jugarle sucio, eso es lo que ha trascendido. ¿Por qué? Porque Venezuela no tiene capacidad de pago. Son créditos de alto riesgo. Y calificarlos así encarece, ¿no es cierto?, el crédito. Pero ¿cómo no le va a prestar la CAF pues a Venezuela si para eso existe la CAF? Para prestar plata. Y luego que este señor no puede ganarse la vida, ¿no? Es director de un fondo de inversión. Los fondos de inversión invierten en una cantidad enorme de instrumentos. Enorme de instrumentos. Y resulta que dentro de esos instrumentos están también instrumentos de las AFPs. Ah, tiene interés en las AFPs. Ya pues. O sea, es no saber nada del mercado de capitales. ¿Dónde está el conflicto de interés? Tiene una vida privada el señor. Y las AFPs se crean justamente para invertir en el mercado de capitales. Esa es la razón de su rentabilidad. Si no, no rentan, pues. Es raro que haya querido la izquierda desprestigiar a Carranza tan sostenidamente durante toda la semana. Y creo que con poco éxito. Porque su exposición en el debate técnico fue muy clara. Y explicó qué pasa cuando sustituye las importaciones. Inmediatamente se incrementa el precio de todo. Es lógico. Si yo le doy un monopolio a un productor local, ya no tiene que competir contra el resto del mundo, inmediatamente el precio va a subir. Porque además el bien se convierte en escaso, porque no son bienes que se producen en el Perú. Y un bien escaso sube de precio. Pero es como que el ABC de la economía, ¿no? Oferta y demanda. Entonces, al final del día, tenemos problemas por ese lado. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos, Abel, en estos días? Hay fútbol esta noche, así que espero que el Perú gane y las familias vuelvan a recuperar un poco de armonía, ¿no es cierto? En todos estos problemas que tenemos de pleitos en los chats, en las familias, nervios, ansiedad, angustia y todo lo que está sucediendo. Yo decía, necesitamos un bono salud mental, eso es lo que necesitamos para que todo el mundo se calme un poco, la verdad. ¿Qué más tenemos en la agenda, Abel? Bien, bueno, el resultado de estas dos solicitudes de pedido de la Plaza San Martín trajo como consecuencia que se sepa nuevamente que el que maneja la campaña es el señor Cerrón, por el lado del señor Castillo, y por el lado de la señora Fujimori, ella ha dicho que es una actitud antidemocrática, ¿no? Las dos cosas han llamado mucho la atención. Claro, pero lo de Cerrón creo que sí es grave, ¿no?
porque para Castillo, que ha dicho que Cerrón no va a ser ni el portero en su gobierno, resulta que le organiza el mitin de cierre Cerrón. Entonces, nos está mintiendo, pues. Todos los candidatos mienten, es verdad, ya lo sabemos. ¿No? Los electores tampoco somos ingenuos. Pero creo que esta es una mentirita un poquito grande, por lo que representa Cerrón para el electorado. Es una persona sentenciada por corrupción, no procesada, no acusada, sentenciada. O sea, sobre él ya no hay dudas, hay una sentencia. No se le presume inocente, no, es sentenciado. Bueno, el sentenciado es el que organiza el mitin de cierre. A un hombre que dice que tiene las manos limpias y que en el fondo cree que el señor Cerrón no cometió ningún delito, porque si no, no estaría condenado. Después de haber dicho que no va a ser ni portero, no, portero no va a ser organizador. ¿Y por qué es peligroso Cerrón? Porque no solamente tiene una sentencia, sino que la conducta política de Cerrón en Junín, su desenvolvimiento, deja mucho que desear. Deja mucho que desear. Ha organizado un partido marxista, leninista, mariateguista, que se burla de la izquierda que no se declara así, mientras el señor Pedro Castillo dice: yo no soy comunista, ni soy marxista, ni leninista, yo soy progresista. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? Un gobernador regional que ha tenido problemas como gobernador regional. Obras no entregadas, obras inconclusas, obras cuestionadas, obras bajo investigación, contratación de sus propios militantes, el partido como, digamos, una empresa familiar. Todo eso está ahí, sobre la mesa. Y supuestamente Castillo lo afilian a este partido. No es orgánico de Perú Libre, no es orgánico de ninguna izquierda, militado por años en Perú Posible, y tiene que cargar con Cerrón. Entonces tiene que salir a decir: Cerrón no tiene nada que ver conmigo, el que gobierna soy yo. Y el hermano del señor Cerrón, ya electo congresista de la República, le advierte claramente: la desgracia del candidato comienza cuando se aleja del partido y su secretario general. Y ahora el mitin de cierre lo organiza Vladimir Cerrón. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Yo sospecho, Abel, como le dije hace unos días a Juan Carlos Tafur, que Vladimir Cerrón no quiere que Pedro Castillo gane. Si Pedro Castillo gana, él ya no tiene oportunidades en 5 años. No hay forma de que tenga una oportunidad en 5 años. Porque va a ser un gobierno muy débil, va a ser un gobierno que probablemente termine muy desprestigiado. Y después de eso no queda nada de Perú Libre. En cambio, si pierde, con 37 congresistas haciendo una oposición dura, puede abrirse un camino a Vladimir Cerrón, que habrá purgado su condena para dentro de 5 años. Hay mucho en juego acá. ¿No les parece extraño que después de que Pedro Castillo diga que no va a ser ni portero, aparezca el hermano, aparezca en Twitter, aparezca diciendo: ya vamos al mitin de cierre, organizándolo, presentando? Bastaba con ocultarlo, ¿no? O sea, en Fuerza Popular han ocultado a varios, ¿eh? A Vaca lo desaparecieron a Carmen Lozada, desaparecieron al doctor Bustamante, desaparecieron, ¿no? Y acá aparece Cerrón diciendo: aquí estoy yo, ojo, yo soy el dueño de la cancha, del pito, de la pelota, de los uniformes, de los chimpules, yo soy el dueño, ¿Querrá Cerrón que gane Castillo? Yo les digo, sospecho que no. Y cuando eso suceda, va a decir que es la derecha y el neoliberalismo, y en realidad la labor de Zapa la está haciendo él mismo. Porque Cerrón sabe que él en este momento es un pasivo para Castillo. Castillo lo sabe también, no es soso. Por eso ha dicho: no va a ser ni portero. Al meterse de lleno a la campaña, de nuevo vuelve a traer el problema. Y digamos, como decía al final, en política no se puede ser ingenuo, ¿no?
Y Cerrón es cualquier cosa menos un político ingenuo, es un político provinciano bien taimado, o sea, maneja cosas. Así que ingenuo no es, está metiéndose en la campaña a sabiendas de que le hace daño a su candidato, y eso no es casual. En política no hay coincidencias ni casualidades, ojo. Pero en fin, así estamos. Hoy vamos a estar con Iván La Negra, ¿verdad, Abel? Ah, sí, 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 de transparencia, secretario ejecutivo de transparencia. Para hablar justamente de dos temas, ¿no? El otro tema es lo que está pasando en el Congreso, que es francamente un escándalo. No lo van a resolver hoy día, pero seguramente la próxima semana sí, teniendo en cuenta los resultados. Hay quienes creen que esta es una maniobra, la de cambiar la Constitución, que favorece a Keiko, otros creen que favorece a Pedro Castillo. Yo no estoy muy segura de que favorezca a nadie, y creo que perjudica al Perú. Y lo que me han hecho ver anoche, mientras dictaba clase, es que el proyecto que ha presentado el señor Luis Valdés sobre bicameralidad es peligrosísimo. Tiene, entre otras perlitas, miren esta, como ustedes saben, cuando renuncia el presidente de la República, en la sucesión presidencial le toca al primer vicepresidente, luego al segundo vicepresidente, pero si los tres salen, asume el presidente del Congreso y convoca de inmediato elecciones. Eso es lo que dice la Constitución. A elecciones generales, es decir, de un nuevo Congreso y de un nuevo Ejecutivo. ¿Por qué? Porque se ha roto el equilibrio y se tiene que reinstalar el equilibrio entre los dos poderes con el voto popular. ¿Qué creen que quiere hacer el Congreso? Que cuando se vean esos tres, ¿ok? Hay elecciones generales solo para la plancha presidencial, ya no para el Congreso. El Congreso no se toca, nunca. ¿Ah? Pero es que es como si fuera, si le dieras al sindicato, ¿no es cierto?, la promulgación de la norma de estabilidad laboral. O sea, están haciendo un parche a la Constitución para ganarse más o menos la perpetuidad. A los congresistas no los toca nadie, nunca. Sueldo o muerte venceremos, ¿no? Por supuesto, para poderse reelegir el 2022 y luego quedarse y que nadie los mueva y que cerrar el Congreso con dos censuras sea imposible y que luego si cae el presidente y el vicepresidente, o sea, los vacan a todos y no hay elecciones generales. No. Los vacan a todos y ahí no hay elecciones generales, no olvídense, de ninguna manera. Ahí solamente se elige al presidente. ¿Para eso están chambeando en serio? Qué poca cosa, la verdad. Toda la chamba, todo mal hecho, todo improvisado. ¿Ustedes se acuerdan cuando trataron de modificar la inmunidad parlamentaria? Que el señor Chejade modificó la Constitución, modificó 5 artículos de la Constitución en 15 minutos. Es una cosa vergonzosa, de verdad, pero para quitarle la inmunidad al presidente y a los miembros del TC y al defensor del pueblo, no te le quitaban la inmunidad a todo el mundo. En una tarde. O sea, estos son temas serios, las constituciones tienen un ánimo de permanencia en el tiempo. Por eso es que no se discuten de esta manera. Le invento una legislatura para cumplir el plazo, entonces, soy tramposazo, pues, ¿no? Dice 2 legislaturas ordinarias, ya esta se llama ordinaria, pues ya está. Como reitero, eso se hizo con Valentín Paniagua, porque Alberto Fujimori había huido al Japón y el Perú no tenía presidente. Y había que convocar un proceso electoral que ya estaba en marcha, pero había que prohibir la reelección presidencial. Se hizo por hechos muy graves, que no tienen nada que ver con lo que está pasando en este momento. Más allá de favorecer a Keiko o favorecer a Pedro Castillo, lo que está haciendo el Congreso es favorecerse a sí mismo, tratar de garantizarse estabilidad laboral, y eso es vergonzoso. Y una vez que acabe esta contienda este domingo, los resultados se conozcan y baje un poco más la ola de contagios, espero que la gente salga a protestar y se movilice y que el Congreso que entre derogue todos los mamarrachos que está aprobando antes de tener que llevarlos al Tribunal Constitucional. Y además, por supuesto, quieren nombrar magistrados del Tribunal Constitucional. O sea,
no solo se quiere garantizar estabilidad laboral, sino nombrar sus propios jueces para que su estabilidad laboral no se las toque nadie. Es increíble. De verdad, el desparpajo es una cosa, pero ya los conocemos, ¿no? Vacar a un presidente en medio de la peor pandemia que ha vivido el Perú en 100 años. Normal, no se hacen bolas. Por lo menos 6 leyes inconstitucionales. 3 ya declaradas inconstitucionales, 3 en camino. En menos de un año. O sea, son Atila. O sea, donde Atila, el rey de los hunos, donde él pisaba ya no crecía el pasto. Igualito. Bárbaros, completamente bárbaros. Bueno, ese es el Congreso que tenemos. Esperamos que el que entre, siempre hay la esperanza, ¿no?, sea un poquito mejor y de repente se lleve el premio mundial del peor Congreso de la historia del Perú. De repente. Muy bien, Abel, vamos a hacer una pausa para que yo también pueda sonarme la nariz y regresamos con Iván La Negra de Transparencia para hablar de cómo se organiza Transparencia y de estos temas, tanto la neutralidad de este proceso electoral, de que se haya manejado de manera justa, libre, transparente para ambos candidatos, y de otro lado, las reformas en el Congreso que nos preocupan muchísimo por el estado de la democracia en el futuro. Vamos a la pausa y regresamos. Regresamos, Rosa María, con el doctor Iván La Negra, secretario ejecutivo de Transparencia. Adelante. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima, Radio Santa Rosa; Chimbote, Radio Santo Domingo; Arequipa, Radio San Martín; Ucayali, Radio Cepagua; La Convención, Radio Quillabamba; Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios; en Huánuco, Radio Huánuco; Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho; Puno, Radio Pública; Ancash, Radio Moro; Huancayo, Radio Cumbres; Atipo, Radio Milenio; Abancay, Radio Estación Solar; Yurimaguas, Radio Oriente; Cajamarca, Radio Los Ángeles; Lampa, Radio San Valentín; Cerro de Pasco, Radio Activa; Huanta, Radio Continental. La Metagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo, y las transmisiones a través de la página web, Facebook, señal vivo de Radio Santa Rosa, Radio Quillabamba, y también el canal de YouTube de Radio Santa Rosa. Rosa María, adelante. Sí, efectivamente estamos con Iván La Negra, secretario ejecutivo de Transparencia, para hablar un poquito de varios temas. Primero, cómo se organiza Transparencia para este fin de semana. Luego también vamos a hablar de estos psicosociales, sobre un supuesto fraude, sobre muertos que votan, sobre el presidente del jurado que es un delincuente o cosas así, y finalmente de las reformas constitucionales. Gracias por estar con nosotros. Bueno, empecemos por Transparencia. ¿Cómo se están organizando para este fin de semana? Buenos días, Rosa María. Pues Transparencia, como no debe pues dejar de ocurrir nunca con las elecciones, esperemos, está presente. ¿No? Estará presente este domingo, y vamos a movilizarnos en 180 locales de votación, y además en esta ocasión hemos ampliado el número de locales en el extranjero. Vamos a tener presencia en varios continentes, incluyendo América, Europa, ¿no? Y estamos ahí viendo la posibilidad inclusive de algo más fuera de esos continentes. Entonces es una presencia, como siempre, ¿no? Basada en voluntarios. Más o menos 1.200 serían los que se movilicen en esta ocasión, y pues como ha demostrado la primera vuelta, bajo condiciones y pues protocolos de bioseguridad que han demostrado ser efectivos, ¿no? Que han demostrado funcionar, y lo cual nos alegra mucho, ¿no? Entonces, nosotros estamos ya pues listos. Vamos a hacer el día domingo, por si acaso, 2 reportes, uno a las 3 de la tarde, un reporte parcial de avance, y otro a las 9 de la noche, ¿no? Tras el cierre de las mesas, vamos a hacer un reporte de cierre con la información, ¿no?, sobre cómo se ha venido desarrollando el proceso, que estamos seguros ocurrirá con mucha tranquilidad y con, pues, como siempre, ¿no?, sin problemas mayores. Así es. Transparencia tiene un reconocimiento para hacer esto. El Jurado Nacional de Elecciones tiene inscrita Transparencia como una organización de observación. Sí, y además aquí aprovecho para
atender uno de ¿cómo decirlo? Noticias falsas que han circulado, ¿no? De que los observadores no pueden inscribirse o no pueden acreditarse. Hay que recordar que los observadores nos regimos por un reglamento que ha dictado el Jurado Nacional de Elecciones. Ese reglamento que dice que, digamos, convocado un proceso electoral, podemos, pues, acreditarnos, ¿no? Eso ocurrió en julio, recordarás, ¿no? Así es. Se convocó a estas elecciones que estamos teniendo. Y luego, pues, las instituciones tanto internacionales como nacionales nos acreditamos. En el caso de transparencia, nosotros nos acreditamos en noviembre del año pasado. Nuestra resolución de acreditación es de noviembre del año pasado. Y así se han ido acreditando las instituciones, pero la norma establece que el plazo máximo es 15 días antes de las elecciones. Lógico. Y en ese punto hay que hacer una aclaración, ¿no? Lo que dice el jurado en una resolución que ha emitido el 21 de mayo, digamos, para que no quede ninguna duda, es que ese plazo efectivamente venció el 27 de marzo, o sea, 15 días antes de las elecciones. Así es. Y Claro, entonces, claro, Pedro Castillo dice, mis observadores, que ya da cuenta de que no son muy neutrales, porque si son suyos, no son tan neutrales, no pueden inscribirse. Ahí está la trafa del jurado. Pero todo el mundo ha dicho, pero ¿cuál trafa? Hay un reglamento, un mínimo de formalidad, ¿no? Es correcto, Ahora, es correcto. Y además hay que decir que hay 23 organizaciones acreditadas en el ámbito internacional, o sea, no es que estamos hablando de pocas, ¿no? El día de ayer, por ejemplo, nosotros nos hemos reunido con la misión de observación de la OEA, que ya está acá en el Perú, está operando, está reuniéndose con actores políticos, entonces, y eso ya está en marcha, ¿no? Además, también me reuní la semana pasada con la misión de expertos de la Unión Europea, que también ya está aquí, ¿no? Y el día de mañana tengo una reunión con 15 organizaciones más. Wow. Entonces, digamos... Ahora, el problema es que, claro, en Perú Libre nunca pensaron que iban a tener el éxito que tuvieron, y por eso en marzo no llamaron a sus amigos, pero la verdad es que no se puede decir que hay un sesgo anti-Perú Libre, porque un grupo de organizaciones sindicales internacionales no se inscribe como observadora cuando hay 23 inscritas, como decimos, en marzo. O sea, podemos ser informales, pues, pero no tanto, ¿no? O sea, un poquito de formalidad, y se supone que votar, al fin de cuentas, es un acto formal. Muy bien, superado el tema espero que no sigan con esa historia, vamos a lo que puede constituir un problema este fin de semana y que fue un problema en la primera vuelta. ¿Qué es el problema de la participación ciudadana? Para un país que tiene voto obligatorio, una inasistencia de 29.9, o sea, 30%, es muy alta. Y en los distritos más acomodados de Lima, esa inasistencia ha llegado casi al 40%. Es altísima para una elección peruana. ¿Cree que esto va a cambiar cuando, primero, ya bajó la ola de contagios? Y segundo, la gente ya vio que sí se puede votar con seguridad. Sí, va a mejorar seguramente, ¿no? La participación, hay bastantes indicios de que eso va a ocurrir por varias razones, ¿no? Primero porque ya se ha mostrado que las elecciones son seguras, entonces el temor de mucha gente, mira, no voy a votar, todo esto es parte de ese elemento. Segundo, que creo que el hecho, digamos, si alguna cosa positiva tiene una campaña en donde hay tanta polarización, es que generalmente activa un poco más el ánimo ciudadano y habrá mucha más gente interesada en preferir ir a votar que pasar un fin de semana de descanso, ¿no? Entonces ser un poco más ciudadano que lo habitual. Está muy bien eso, ¿no? Luego, porque hay algunas zonas en donde no se pudo votar, por ejemplo en Chile, donde pues por razones de la pandemia no se pudo votar, entonces ahí hay no es que sea un grupo tan grande, pero va sumando, ¿no? Va sumando números, ¿no? Luego, porque como se ha corregido el tema del horario para las personas vulnerables, creo que va a haber también más tranquilidad para que la gente vaya a las 2 de la tarde tranquilamente con las mesas instaladas y pueda votar sin ningún problema, ¿no? Entonces es otro elemento adicional. Y lo tercero es porque los que no están obligados a votar, que son los mayores de 70, ya están vacunados, en su gran mayoría, que no había sucedido eso en la primera vuelta. Algunos tenían una dosis, pero no las dos, pero la gran mayoría no tenía ninguna. Hoy, la gran mayoría ya tiene las 2 dosis. Entonces, ese millón de personas que había quedado tal vez, y que se siente muy vulnerable con todo derecho, y que ha dicho yo no voto, pues podrá ir a votar. Y reduciremos la cantidad de gente, pues más de 7 millones de personas no votaron. Siempre hay un alto índice de inasistencia por 1000 razones.
pero no pasaba del 20%. En verano del 2020, en las elecciones parlamentarias, fue 24.9 y era alto, pero la gente decía, es que no hay presidencial, no hay incentivos, es verano, un domingo de verano nadie quiere ir a votar, ya puede ser. Pero 30% sí ha sido un salto bien grande, así que esperemos que la participación mejore, porque lo que nos está diciendo en el fondo es que a pesar de que es obligatorio, no es tan obligatorio porque la gente no se siente obligada a ir a votar. Ese es el... Sí, sí, es cierto. Sí, además recuerda, Rosa María, que para las elecciones, para las presentes elecciones, se ha establecido un sistema por el cual se exonera de multa a las personas que están en los grupos vulnerables. Y eso incluye personas, digamos, mayores de 65 años. Entonces, inclusive, la edad que era 70, digamos, en la práctica se ha reducido a 65, ¿no? Porque 65, digamos, mucha gente dijo, no, prefiero quedarme en casa, ¿no? Sin vacunación. Y como bien señalas, el tema de la vacunación, que es una gran noticia, ¿no? Tremendo alivio para tantas familias, pues también tiene un impacto en el tema electoral. Sí, por supuesto. O sea, yo conozco gente mayor que ahora sí quiere ir a votar porque me dicen que yo ya estoy vacunada. Ya, la vez pasada me daba miedo porque además, ¿qué pasó? Que el efecto de televisión fue disuasivo. Si yo prendo mi televisión a las 7 de la mañana, 8 de la mañana y veo que hay un montón de gente mayor haciendo cola en Lima, en colegios que no se abren, mesas que no se instalan, están todos apachurrados, yo no voy. O si voy, media vuelta y me regreso. En cambio, ahora haberlo pasado a las 2 de la tarde, con las mesas ya instaladas, con gente joven, creo que va a ayudar muchísimo a que esto, y que con protocolos como han dicho que sí han funcionado, porque no tenemos un reporte de un rebrote de la enfermedad después del 11 de abril. No, ninguno serio, ¿no? Todo más bien nos indica que ese día, digamos, es muy triste que haya sido ese día, pero parece que estábamos justo en el pico de la pandemia, ¿no? Así es. Y que a partir de ese punto hemos ido reduciendo paulatinamente las cifras. Así es. El otro problema que deben haber señalado los observadores es el desarrollo de la campaña. Y ahí hay un problema porque hay que ser, digamos, justos para los dos contrincantes. Si se permiten mítines, para un candidato tiene que permitirse mítines para los dos. Pero esto ha dependido mucho de los alcaldes provinciales en todo el país. En teoría, los mítines están prohibidos, está suspendido el derecho a reunión. Sin embargo, hemos visto que cada vez son más grandes. Sobre todo los de Pedro Castillo en Puno, que han sido muy, muy grandes, como si no hubiera pandemia alguna. Mítines que, en efecto, no se celebraron en la primera vuelta. Y entre esta hora y la noche, digamos, se van a celebrar varios, relámpago acá en Lima, o uno solo muy grande, todavía están discutiendo. ¿Cómo enfrentar esta queja de ambos partidos? Sí, bueno, para empezar, es correcto que lo que señala respecto a los protocolos que no se han cumplido. Es decir, no solamente los protocolos generales, sino que además recordarás que hubo un protocolo específico de campaña, bueno, que en verdad se ha convertido simplemente en un papel, ¿no? Porque, digamos, las actividades reales han estado por fuera de esos protocolos, ¿no? Y es lamentable porque son personas, ambos, ¿no? Que quieren gobernar el país y es muy complicado, digamos, dar una señal de no respeto de las normas básicas que tienen que ver con la salud de las personas, ¿no? Porque no es un tema, digamos, solo político, un tema sanitario, ¿no? Es un tema pues, de cuidar la vida, la salud de las personas que asisten a estas actividades. Entonces, eso ha puesto en un aprieto a las autoridades, ¿no? Claro. Porque además hay otro principio que tú conoces muy bien, ¿no? Bueno, si ya le das permiso a uno, tienes que darle permiso al otro, porque no ya generas una situación de inequidad inaceptable, ¿no? Entonces, Así es. es un tema. Ahora, no solamente ha pasado eso en el Perú, hay que decirlo, ¿ah? Este mismo dilema ha pasado en todos los países, en América Latina, inclusive en Estados Unidos durante la campaña, donde, pues, recordarás, ¿no? A Trump haciendo mítines a pesar de todos los llamados de que por favor no se haga, ¿no? Y era el presidente. Entonces, digamos, ya era el nivel máximo de irrespeto de sus propias reglas, ¿no? Claro, pero de todas maneras, como dices, crea una situación de inequidad. Entonces, supongamos que una campaña pues es más preocupada, más nerviosa, tiene miedo que se contagie, qué sé yo, y la otra no. Entonces, al final queda la sensación de que una sí pudo hacer lo que quiso y la otra no, y que no hay sanción alguna, ¿no?
que queda claro que no hay sanción alguna, porque si hay sanción, inmediatamente alguien dice, no, este es un atentado contra nuestros derechos fundamentales. Entonces, ¿cómo se va a resolver esto? Al final del día, queda ahí. Sí, mira, lo único positivo, digamos, de todas estas actividades es que se hacen al aire libre. Es lo Eso sí. único, digamos. Y, Es no, el- y con y con mascarilla, ¿no? mascarillas, exacto. Eso Entonces, sí. esos dos elementos ayudan, ¿no? Y, Ayuda mucho. digamos, hay alguna evidencia científica que señala que en tanto sea un lugar abierto, estén todos con mascarilla, el riesgo es bajo, ¿no? Y que no Eh, dure a- mucho. Y la y otra es que no dure mucho. que no dure mucho. O sea, que la Exactamente. concentración sea de 1 hora. O sea, el meeting en su punto más caliente, digamos, cuando el candidato habla, qué sé yo, que no dure más de 1 hora, porque mientras más tiempo pasa junto, más riesgo hay. Y no se saquen la mascarilla, y recomendarle a la gente que quiere ir con doble mascarilla. Pero la gente te dice, nosotros somos adultos, sabemos los riesgos que corremos y queremos estar, pues, ¿por qué nos van a quitar nuestro derecho? Sí, bueno, fíjate que me parece curioso que nadie haya acudido, por ejemplo, a través del Poder Judicial a establecer algún tipo de acción, ¿no? Eso me parece ¿No? sorprendente porque pudo haber inclusive generado una discusión bien interesante, ¿no? Entre el derecho a la salud y el derecho a la participación política, ¿no? Claro, Cómo se hace ahí un balance entre ambos, ¿no? el año pasado se presentó un amparo para que los adultos pudieran salir de sus casas ya en Ujú. septiembre, e inmediatamente el gobierno tuvo que derogar la norma porque realmente era un abuso de autoridad. Este tema de la restricción de los derechos fundamentales durante el estado de emergencia ha sido muy, muy inconveniente, porque yo creo que se ha excedido y se ha abusado muchas veces de niños, adultos mayores, etcétera. Pero en este caso, como bien dice, no han utilizado la vía judicial, no han puesto una acción de amparo. Y claro, poner una acción de amparo puede ser muy impopular, puede ser políticamente incorrecto. A mí no me importa la salud de la gente. Entonces lo hago Ujú. por la vía informal. Sí. O sea, me paro con el micrófono en un meeting y digo, por si acaso, esto no es un meeting. Pero claro, es una cosa medio enloquecida, ¿no? Al final, yo tengo el micro, estoy en una tarima, hay un montón de gente. ¿Qué cosa es eso? Es un meeting, pues. Pero en fin, ¿no? Es verdad que han optado por caravanas, por otros medios también han optado por otros medios de difusión. Y acá viene la otra pregunta que también creo que va a ser sujeto a una gran discusión, que es el tema de la publicidad. Esta es Mm. la primera campaña nacional con la que tenemos ya la prohibición de la publicidad en televisión y en radio, que no sea la comprada por el Estado y repartida en esta bolsa de minutos para que cada partido decida dónde lo pone. Porque lo que se ha descubierto es que hay publicidad encubierta. Ujú. Ahora, los dueños de los paneles de Punto Visual, por ejemplo, dicen, son mis paneles y yo estoy haciendo publicidad a la democracia. Y me da la gana, pues yo estoy en contra del comunismo, pues, y hago mi panel. Y así muchas personas han hecho iniciativas en ambos lados. eh, no sé, por ejemplo, mi Facebook está llena de propaganda de Pedro Castillo, yo no he hecho nada, ¿ya? Pero claro, él ha pagado y la ha puesto ahí, o otros han pagado. Yo no sé Mm. cómo se va a contabilizar eso. ¿Hay alguna metodología? ¿Se está discutiendo esto a nivel de la OMP? A ver, yo no puedo ser vocero de la OMP, pero te puedo decir algunas cosas que sí sé que están ocurriendo, ¿no? A ver, en primer lugar, hay que distinguir dos cosas. La libertad de expresión, la libertad de opinión, que puede ejercerse de múltiples formas, ¿no? Por ejemplo, un empresario, un obrero, una persona del periodismo, puede salir a cualquier medio y decir, mira, yo creo tal cosa, a favor de tal o de tal. Eso es irrestricto. También tus redes sociales, si tú lanzas un tweet diciendo me parece que tal opción es la mejor, no hay ningún problema. Si haces un post y se viraliza, haces un video y se viraliza, eso es libertad de expresión, eso no tiene ningún tipo de restricción. Hay que Claro. aclararlo primero, ¿no? ¿Qué es lo que está regulado? Es cuando tú haces publicidad, es decir, cuando pagas, cuando utilizas Claro, un medio propaganda por... pagado Exactamente, eso es lo que está regulado. Entonces, en teoría, solo se puede hacer propaganda política en tiempo electoral a través de los partidos políticos. ¿Y por qué es esto? Porque es la única manera de controlar cuánto se cuánto. está gastando efectivamente en la publicidad. Esa es la idea. Pero entonces, ¿cuáles son los problemas de esta regulación? ¿No? Primero, lo que acabas de señalar, es decir, ¿cuándo es publicidad y política y cuándo es otra cosa? Ahí viene una primera zona gris, ¿no?
Entonces, claro, si ya ves a alguien que paga una publicidad donde aparece un candidato o candidata con su, digamos, con su logo, con su... Ahí no hay duda alguna, pues eso es propaganda política, claramente, ¿no? Entonces, entonces ahí lo que tienes que hacer es, oye, aparece en mi Google, ¿no? No sé, ¿no? Imágenes de ella, de la candidata o del candidato, ¿no? Esto es, ahí OMPE sí puede pedir, y de hecho entiendo que lo está haciendo, al proveedor, señor, ¿esto quién lo está pagando? Claro. Y si la Y persona eso, dice, y así se puede hacer con otras. Perdón, claro, pero sí, si la persona dice, perdóname, el caso de este tributarista Verona, él ha hecho ya. Grupo Verona, ha sacado su app para ver cuánto te va a tocar el canon, ha hecho un cálculo, ha puesto la foto de Keiko Fujimori y le ha dicho, oye, este es mi calculadora, la he desarrollado yo. ¿Está cometiendo un acto ilegal? A ver, si la autoridad identifica que eso es un acto de propaganda electoral, Ajá. ¿ok? Ok, aparece el logo, aparece el nombre de la persona, el candidato, todo, y es un medio pagado, utiliza el medio, digamos, utiliza una red que se paga para hacer eso, lo puede No, calificar como gratis. propaganda. Claro, él lo hace gratis en Twitter. Si es, claro, pero si es su cuenta personal, no hay ningún Así problema. es. ¿Ok? Ya. Pero decir, mira, yo creo que esta, Pero las diferencias son bien sutiles, ¿no? exactamente, sí, exactamente. Por eso que lo primero que hace la autoridad electoral es decir, oye, esto qué es? ¿Quién Claro. lo paga? ¿Dónde lo estás? Por ejemplo, imagínate que la empresa, porque si no sería muy fácil, imagínate una empresa dice, no, es mi empresa y es mi página web de mi empresa y acabo mi Claro, propaganda lo que quiera. en Estados Unidos uno ve cuando se presenta, por ejemplo, la propaganda de un candidato, abajo sale, pagado por Sí, los granjeros de Wisconsin, ya está, ¿no? exacto, Entonces, claro, eso podría pasar en el Perú, pero lo que necesita la OMPE es una sola cuenta. Es decir, exactamente. yo lo que necesito es todo lo que se ha gastado en propaganda política para esta persona, ¿no? Sí, y, No que la y paguen además terceros. Sí, pero además porque ahí existe otra forma de contribución que también no está permitida, que es lo que se llama Exacto. contribución en especie, que Ah, es sí, cuando no haces un aporte en efectivo a la cuenta del partido, pero sí pones un aviso, pones un panel, pones panel, una claro. camioneta, etcétera. Todas esas cosas también deben contabilizarse. Claro, pero ¿qué cosa se contabiliza como libertad de expresión y qué cosa se contabiliza como aporte en Ese, especie? claro. Entonces son dos cosas diferentes. Eso es lo que hay que distinguir. Una cosa es, digamos, primero hay que saber si es propaganda electoral y segundo, si lo es, hay que ver quién lo está pagando y si eso está siendo contabilizado o no. Claro, porque, digamos, en el año 2011 una de las discusiones de Confiep es que los 2 millones de dólares que recaudaron para hacer propaganda pro inversión privada, es nuestra Ujú. campaña pro inversión privada. Dices, oye, pues era publicidad encubierta para Keiko Fujimori, perdón. Hemos defendido nuestros valores y nuestros principios. En ningún momento aparece Keiko Fujimori en la campaña. Y Sí, ese es sí. un De hecho, ha tema, habido varias campañas también así en la primera vuelta, recordarás, claro, ¿no? Digamos, de claro. protección de la inversión, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, es bien discutible, ¿ah? Yo creo que no está resuelto el problema todavía. No, por eso estamos en las zonas grises, digamos, esas son las zonas Exacto. grises, ¿no? Ahora, hay otra zona que ya no me parece gris de mi punto de vista, pero igual está ocurriendo, ¿no? Que es cuando un medio de comunicación usa su programación ya no para Claro. hacer, digamos, entrevistas, no, sino publireportajes, ¿no? O sea, donde presenta a un candidato con su logo, su polo, y además el propio canal dice, este es mi candidato. Entonces ya ahí, digamos, me parece que también se ha Claro, cruzado otra raya claramente, ¿no? pero mientras sea transparente, éticamente es admisible. O sea, New York Times presenta sus candidatos. Le dice a sus lectores, nosotros creemos que para este distrito el mejor va a ser fulano. Para este otro distrito no hemos escogido a nadie. Hace una Sí, lista de sugerencias de congresistas, senadores, presidente, absolutamente claro y absolutamente transparente. Y cuando sí, uno hace claro que la sí. lista, le dice, ah, Y inclusive acá también los diarios nacionales también hacen algo similar. Eso no es ningún claro. problema con los diarios. El problema es con televisión y radio por el tema de la regulación de la propaganda ahí. Ah, ok. Ok, el problema es la propaganda, claro, 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 Claro. claro. Que está prohibido. Sí, no, eso es otra área gris que van a tener que trabajar muy duro, porque qué cosa es política editorial del canal y qué cosa es publicidad encubierta, ¿no? Bueno, esta campaña nos deja un montón de tareas. Preocupación por el tema del
psicosocial del fraude. Yo creo que ustedes también lo han detectado, han sacado un pronunciamiento, que los muertos van a votar, esto es contra Reniec, que el señor Salas es prácticamente terrorista, lo han terruqueado, eso también es contra el jurado, que el señor Corbeto es primo, pariente, no sé quién, también, etcétera, etcétera. O sea, hay varias campañas múltiples de las dos fuerzas diciendo que va a haber un fraude. ¿Cómo prepararnos frente a esto? Porque esos tambores de guerra son muy peligrosos. Sí, es lamentable. Mira, desde los años 90, yo no escuchaba situaciones en las cuales se atacaba tan directamente a las autoridades. Solamente con la diferencia que en los 90 había fundamento, ¿no? Y hoy Claro. no. Evidentemente, hoy no hay ningún fundamento de eso. Nos ha preocupado en particular, ¿no? Que haya inclusive medios de comunicación, ¿no? Que sin ningún tipo pues cuidado, repiten y repiten esta información y eso pues eventualmente puede calar en algún sector, ¿no? Es claro que ese tipo de estrategias en otros países han ocurrido para, digamos, preparar el ambiente en caso haya un resultado desfavorable y poder decir acá ha habido un fraude, ¿no? Pero creo que precisamente la presencia de observadores internacionales, la transparencia mismo, y una actitud que creo que casi hay que hacer, digamos, una crítica constructiva, ¿no? Creo que las autoridades electorales en su conjunto tienen que tener un rol mucho más activo en este momento, ¿no? O sea, salir, digamos, con Hablar. mucha más fuerza, ¿no? Para defender el sistema, porque creo que ante esos ataques el ser pasivo a veces concede, ¿no? Porque dicen, ven, no salen, no dicen las cosas y creo que es mejor en estos casos empezar a salir. He visto algunas entrevistas del presidente del jurado muy bien. Creo que todos tienen que salir así con un discurso muy claro en defensa del sistema electoral. Y mañana vamos a tener nosotros al presidente del jurado en primer término, luego al presidente de la OMP, justamente para, oiga, acá tenemos un problemita. Estas corrientes no se crean de la nada. Esto es política, no hay coincidencias. Esto está generándose para crear un clima propicio, ¿no es cierto?, a una turbamulta, pues el domingo y el lunes, ¿no? Desconociendo resultados, etc. Qué bueno que lo tengan en el mapa. Y el otro tema que quería plantearle, que por el cual Transparencia se ha pronunciado también, es el de la famosa cuarta legislatura. Que ya, yo confieso no haber leído el proyecto de bicameralidad, una institución que creo que es necesaria, pero ya me han contado que tiene más trampas el proyecto. ¡Qué bárbaro, Dios mío! Le han metido, pero todo. Es una especie de himno a la estabilidad laboral parlamentaria, más o menos. Ese es todo el objetivo, ¿no? Curulo muerte. Entonces, la verdad es que es una cosa penosa, pero están encaminadísimos a organizarse su propia reforma constitucional fuera de plazo. ¿Qué hacer bueno, frente a eso? Primero hay que distinguir tres cosas, creo, ¿no? La primera, la bicameralidad es una cosa eventualmente positiva, sin duda, ¿no? Sin Y duda, regular claro. figuras como la confianza, como el tema de la vacancia presidencial, son temas necesarios, sin duda alguna, ¿no? Creo que son temas que creo que más bien, qué bueno que por fin los están viendo, ¿no? Digamos, esa es una cuestión. La segunda cuestión es, pero lo que están planteando de bicameralidad, lo que están planteando en confianza, ¿es lo que necesitamos? Esa es una cosa que requiere tiempo, análisis, discusión, deliberación. No puede hacerse corriendo, no puede hacerse, digamos, en semanas. Requiere mucha vigilancia ciudadana. Necesitamos conocer a fondo, discutir en espacios amplios. Y por esa razón, y viene la tercera cuestión, la Constitución establece procedimientos mínimos para hacer una reforma, porque entiende que no se puede pues, cambiar la Constitución como quien cambia un decreto supremo, ¿no? Sino es una cosa que requiere pues un mínimo de evaluación. Creo que ahora el decreto supremo demora más tiempo que lo que quieren hacer con la reforma de la Constitución, por Mucho cierto. más. Un Sí. reglamento dura 6 meses. Sí. No, el problema además es que quieren elegir a por lo menos 3 miembros del 3C para que no les toquen su reforma. Y hay que explicarle al público, la reforma básicamente lo que busca es la estabilidad laboral, es decir, que en 2022 se puedan elegir como senadores, primer asunto, pero segundo, por ejemplo, si renuncia el presidente de la República, el primer vicepresidente, el segundo vicepresidente, la actual Constitución establece que el presidente del Congreso asume el poder y llama a elecciones generales. Lo quieren modificar, ya no generales, solo para la plancha presidencial. El Congreso no se toca y no puede restablecer el balance. Se volvieron locos. Ya, eso está en blanco y negro en el proyecto, es una desvergüenza. Pero sin embargo, como estamos en elecciones, mi temor es que, digamos, en medio de
esta pelea por el poder, pues no estemos atentos a lo que está pasando en el Congreso de la República. Sí, sí, sin duda. Mira, y ahí también, ¿no? Hay que recordar que una vez que abres esta puerta, otros lo pueden usar más adelante, ¿no? En el futuro pueden volver a la misma salida, ¿no? Entonces estamos saliendo además de un precedente nefasto, ¿no? Porque en cualquier momento te hacen eso, ¿no? Te dividen una legislatura pues en 2 semanas, ¿no? Y ya está. Claro, Ya tienes una reforma. claro, lo que pasa es que hablan del presidente Paniagua, pero era un presidente extraordinario. Un presidente se había Claro. fundado el país, había renunciado por fax. Eso, pero no solamente eran las condiciones extraordinarias, sino que la medida que se adoptó era una medida transitoria. Es tan transitoria que está ahí en la Constitución como una medida, ¿no? de carácter transitorio que solamente se aplicó una vez y listo, ¿no? No usas ese mecanismo para hacer cambios permanentes en la Constitución, sino solamente para resolver problemas que requieren una solución transitoria, de corta duración y ya está, ¿no? Digamos, esa es la diferencia sustancial. Claro, porque hay que decirlo, Transparencia como organización ha abogado por la bicameralidad en sus 32 propuestas desde hace muchos años. Desde que empezó el gobierno, este quinquenio, presentó un conjunto de proyectos que incluían la bicameralidad. En eso estamos todos de acuerdo, pero no así. ¿Qué Sí, posibilidad? Bueno, el Congreso que entra puede derogar todo lo anterior, eso sí es clarísimo, porque de la misma forma en que lo hacen, lo derogas. Pero tardaría tiempo. Y también, por supuesto, el Tribunal Constitucional. sí. Este puede ser un problema, porque además hay la impresión de que estas son reformas que se están haciendo en el Congreso por si gana Pedro Castillo, para Sí, poder bueno, sacarlo, además, sí, ¿no? además. Ahora, claro, hay dos cosas más que quisiera decir, ¿no? Para completar el panorama, ¿no? Porque se dice, es que necesitamos hacer estas reformas, ¿no? Y son importantes, ya, pero ojo, en marzo del año pasado se hizo una división de legislaturas precisamente para dar oportunidad a hacer la reforma de la Constitución. Así es. Y lo que pasó es que no lo agendaron. Las reformas que eran importantes no las colocaron en la agenda ellos mismos. O sea, no pueden decir bueno, Estaban muy entretenidos haciendo a Merino presidente, pues hombre, claro, ¿para qué iban a estar haciendo reformas? Tenían que vacar presidentes en medio de una pandemia, era mucho más útil. exacto, Ese sí, es el problema, además que es una exacto. institución, este Congreso como institución está absolutamente desprestigiada. Sí. Eso es lo más grave de todo. Y hay O sea, el otra país, cuestión más. el Hay más el otra país cuestión se ha más. manifestado contra ellos. Sí, sí. Ahora, hay otra cuestión más que también es muy peligrosa de mi punto de vista, ¿no? Hay que recordar que esta iniciativa ha surgido después que ya ocurrió la elección del 11 de abril, donde ya Claro. se eligió a un Congreso nuevo. ¿Ok? Entonces ya tenemos un Congreso nuevo que ha sido elegido en base a las reglas existentes en ese momento. ¿A qué puede sonar la creación de un Senado a estas alturas? A que estás cambiando las reglas bajo las cuales se eligió al Congreso y electo. Normalmente lo que haces cuando ya tienes un Congreso electo es decir, bueno, estas reglas que van a cambiar la conformación del Congreso se aplican después, ¿no? Claro, O el propio Congreso electo es el que hace esos cambios, porque él mismo puede claro. sin duda ajustar su propio mandato, pero no le puedes cortar el mandato, A otro. porque es lo que va, claro, a través de una decisión que toma el Congreso saliente. ¿Sabes dónde se ha hecho algo así? En Venezuela. En Venezuela, cuando recuerdas, perdieron el control de la Asamblea, crean un espacio paralelo para quitarle fuerzas a la Asamblea Nacional. O sea, Claro. en verdad me parece increíble que cosas así estén pasando, ¿no? Así es. Bueno, muy bien. Preguntas del público, Abel. Estoy segura que algunos están preguntando. Abel, no te escuchamos, te hemos perdido. Sociales, doctor Negra, van, a ver, voy a apagar acá. Sí, sí. Sociales van a ser reguladas en algún momento porque se nota que las redes sociales están jugando en estas elecciones un rol muy importante. Sí, sí, bueno, es un tema muy difícil en todo el mundo regular redes sociales, ¿no? Ni siquiera los países desarrollados se atreven a hacer una regulación muy grande. ¿Qué cosas se está regulando? A ver, por ejemplo, en algunos casos hay lo que se llama la autorregulación. O sea, algunas redes sociales han establecido normas que controlan ciertos contenidos
de los mensajes que se pueden lanzar, por ejemplo, en Twitter, en Facebook, etcétera. Lo que hacen, por ejemplo, es literalmente, ¿no? Cortarle la cuenta a quien usa sus redes para sembrar mensajes de odio, para difamar, para lanzar fake news, ¿no? Eventualmente lo pueden hacer, ¿no? Pero es muy difícil que sea el gobierno o una autoridad pública el que haga eso, ¿no? Porque puede ser un poder que también puede ser usado de manera muy arbitraria, ¿no? Entonces ese es un elemento. Ahora, ojo, que también por una red social se puede difamar. Y por lo tanto también puedes activar los mecanismos que ya existen para cualquier otra vía hoy en día, también para alguien que lo hace en redes. Sin embargo, hay un problema, que muchos ataques difamatorios son de anónimos, ¿no? La mayoría. Claro, entonces todo ese ejército de trolls que sigan Rosa María, ¿no? Habitualmente son eso, mayoría anónimos, ¿no? Yo tengo legiones. Legiones, exacto. Legiones. Te diré que en mi catálogo, en esta campaña, sí, los peores han sido los de López Aliaga, de lejos. Ya. Luego, los de Verónica eran como pesados, ¿ya? Más que agresivos, ¡uy, qué pesadísimos! Y los de Castillo también, bien pesados. Los Fujitrolls tienen un comportamiento estándar desde hace muchos años, o sea, ya nos conocemos, ¿no? Los Aprotrolls, pesadísimos también. Yo he tenido en todos los calibres, ¿ah? Y los conozco bien a todos, y son granjas que entran y entran y entran y entran. La granja de López Aliaga sí fue muy agresiva porque además compraron cuentas viejas. Se notaba que habían comprado cuentas viejas porque muchas de ellas eran cuentas que seguían a cuentas de pornografía, aunque parezca increíble. Yo digo, esta es la campaña política en la que yo he visto más porno en mi vida. Gracias al señor López Aliaga, de verdad, es increíble. Yo no sabía que eso había en Twitter, ¿eh? O sea, yo así con la boca, ¿qué? Yo pensé que Twitter eliminaba esos contenidos, pues están ahí, pues, encubiertos, ¿no? Increíble. Lo voy a escribir después de toda esta campaña, ¿no? Nunca tanto porno. Pero, una vez que López Aliaga pierde, esas granjas, ¡pum!, desaparecen. Y son cientos de insultos, ¿no? O sea, las instrucciones básicas para este tipo de cuentas es desprestigiar al periodista. Y claro, una periodista que tiene más de 3 millones de seguidores es un bocadito. Necesitas desprestigiarla. Y es miles de cuentas desesperadas por el desprestigio. Ahora, a veces también tenemos el fenómeno de... son dos fenómenos, ¿no? La necesidad de desprestigiar, pero a cara descubierta, o sea, sabemos quién es, porque están militando en una opción, o la necesidad de inventar una pelea para ganar notoriedad. Y lamentablemente, sobre todo los candidatos al Parlamento, y sobre todo, hay que decirlo, los de Juntos por el Perú, han tratado de usar siempre esa estrategia. Entonces los invitábamos a este programa, editaban las entrevistas y luego organizaban una guerra de agravios contra mí en Twitter. Son técnicas muy conocidas, ¿ya? Yo siempre le digo, chicos, no se cuelguen de mí, porque si yo te respondo, 3 millones de personas leen la respuesta y es publicidad gratuita. Entonces, normalmente bloqueo a los candidatos también durante campaña. Si se ponen agresivos, los tengo que bloquear. ¿Qué voy a hacer? Pero no hay que también tener una especie de reglas de cómo hacer para que la red no termine siendo utilizada, tu red, para publicidad indirecta de un candidato, ¿no? Entonces, creo que todos sabemos jugar este juego bien, los que tenemos muchos años en esto lo sabemos hacer, pero otros no tanto, entonces de ahí terminan pasando las cosas que terminan pasando, ¿no? Pero sí, bueno, yo creo ahí que estamos. Hay mucho de autorregulación también. Sí, sin duda, ¿no? Ahora, claro, el futuro, ¿no?, ha mostrado que va a ser aún más complejo, ¿no? Digamos, esto estamos teniendo con las tecnologías siguen cambiando y siguen ofreciendo otras opciones, ¿no? Por ejemplo, algo que por fortuna no ha pasado aquí es esta técnica que no sé si has visto, que permite editar un video y hacerle hablar a una persona cosa que no ha dicho, ¿no? Y que ya cada vez son más... exacto, y entonces esto es muy peligroso, ¿no? Y por fortuna no ha sido muy utilizado, ¿no? Pero el deepfake es realmente bueno, ¿ah? Paso, sí. Uno se queda mirando, es increíble las cosas que hacen, porque no notas el engaño.
Claro. Bueno, y el buen fake es eso, ¿no? Es justamente, como decía alguien ayer, me decía, justamente los fakes son buenos, pues, están bien hechos. Sí, Están sí, hechos, claro. diseñados para... Hay unos bien baratos, ¿no? Por ejemplo, esta semana han circulado, en WhatsApp sobre todo, videos de Fuerzas Armadas trasladando material, que es lo que siempre hacen, ¿no es cierto? Y ya viene, ¿no es cierto? Las Fuerzas Armadas toman el control, el resultado del domingo está en juego. ¿De dónde sacan estas cosas? El Ministerio de Defensa tenía que sacar un comunicado explicando que no hay ninguna orden ni de movilidad, que todo el mundo puede ir a votar. De nuevo, las mismas cosas, ¿no? Sí, eso me hace recordar, ¿no?, lo importante que es dejar fuera la Fuerza Armada de todo esto, ¿no? Muy importante, por favor, los candidatos ni mencionarlo, ¿no? Por favor. Ni mencionarlo, así es, ni mencionarlo. Y el comunicado de la DOGEN, bueno, pues está bueno para la DOGEN, ¿no? Porque entre ellos libertad de expresión hay, pero eso no significa absolutamente nada para el resto de la sociedad civil. Absolutamente nada. Porque claro, cuando tú tienes el monopolio de la fuerza, sí pues, y la ejerces, y tenemos una larga historia en el Perú de eso, terminas con un militarismo espantoso, pero la cosa está clara. Yo creo hace muchos años en las Fuerzas Armadas no intervienen, no son deliberantes, no se meten en esta historia, que es una historia de civiles, no de militares. Muy bien, muchísimas gracias a Iván La Negra. Vamos a estar en contacto durante seguramente el fin de semana a través de todos los tweets de Transparencia, el Facebook de Transparencia. Se va a seguir informando a la ciudadanía. Yo espero que todas las mesas se instalen al mediodía para que todo el mundo pueda votar con los protocolos correspondientes. Yo voté muy bien, nunca he votado tan rápido en mi vida, así que le recomiendo a todo el mundo que vaya a votar. Es sencillo, yo no me demoré ni 15 minutos en todo el proceso de votar, así que les recomiendo, con tu buena mascarilla al aire libre, peligro cero, más peligro tienes yendo a la bodega. Muy bien, gracias. Listo, Rosa María, mucha suerte, cuídate mucho. Gracias, chao, chao. Muchísimas gracias. Nos vamos despidiendo. Así es, Rosa María. Nos vamos ya. Ya. Porque la alergia me sigue matando. Bien, y mañana tenemos un programa para cerrar esta campaña que ha sido tan difícil, ¿no? Va a estar con nosotros el presidente del Jurado Nacional de Elecciones y el jefe de la OMPE, para todas las inquietudes que queden sueltas. Así es que, bueno, te comento también, Rosa María, que me llamaron de la oficina de la señora Fujimori excusándose que no podía estar con nosotros porque la campaña está muy fuerte y tenía ya la agenda bien llena. De la oficina de prensa del señor Castillo no he recibido ninguna señal todavía. Así es. Ni siquiera señal. Es que ayer dijimos que la oficina de Keiko Fujimori a Abel lo habían dejado en visto, pues ni siquiera le habían dicho gracias, ¿no? Qué vergüenza, ya llamaron. Sí. Pero no, pues a ver, yo te he dicho que los pobres no merecemos visita de los importantes. Pero no se preocupen, como dicen, los últimos serán los primeros, en algún momento. Así es. Muy bien. Muy bien, Rosa María. Y nos vamos hasta el día de mañana para cerrar esta difícil campaña electoral. Cuídense mucho. Cuídate mucho, Rosa María. Chao, chao. Por fin termina. Muy Así bien. es. Nos vemos. Chao. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.